Buenas tardes, estimados participantes de la Universidad de las Peruanas en la Maestría en Planificación Estratégica en el curso Análisis Estadístico y Econométrico. Vamos a ver un tema muy importante que es el análisis de regresión. Esta quizás es la herramienta fundamental de la econometría. Permite establecer las relaciones de causalidad entre dos variables, una variable independiente y otra variable dependiente. El análisis de regresión es una técnica estadística importante usada en la econometría para estudiar la relación entre una variable dependiente, variable explicada. La variable dependiente es explicada por una o más variables independientes o explicativas. En el modelo bivariado tenemos X, la variable independiente o explicativa, y la variable dependiente o explicada. Puede tener uno de tres objetivos básicos: estimar el valor medio de la variable dependiente, dado los valores de las variables independientes; contrastar la hipótesis sobre la naturaleza de la dependencia entre y, variable y explicada, y la variable X explicatoria o independiente. Y el otro, que es una consecuencia importante, es predecir el valor medio de una variable dependiente, dados los valores de una variable dependiente con todos sus valores de las variables independientes. Una función de regresión lineal determinística, matemática, puede ser expresada del siguiente modo: esperanza de un valor y dado un valor particular de X es igual a beta sub 1 más beta sub 2 multiplicado por el valor de la variable explicatoria X. Una función de regresión lineal econométrica, estocástica o aleatoria, el término estocástico significa aleatoriedad, puede ser expresada del siguiente modo: el valor de la variable y en un momento particular es igual a beta 1 más beta sub 2 multiplicado por el valor de la variable explicatoria X sub i más un término estocástico o aleatorio denominado mu sub i, donde mu sub i se conoce como término de error aleatorio y representa el componente estocástico de la función de probabilidades, mientras que beta sub 1 más beta sub 2 por el valor particular de xi representa el componente determinístico. Es la parte determinística, la parte calculada, mientras que la mu es la parte aleatoria. Mu es una variable aleatoria, entre otras cosas representa la influencia de aquellas variables regresoras que no se incluyen en forma explícita en el modelo. Cuando hacemos un modelo econométrico, por simplificación de la realidad, no incluimos, porque casi es imposible, incluir todas las variables explicatorias. En algunos casos se considera más de una variable explicatoria, pero nunca se llega a agotar todas las variables explicatorias. También puede representar ciertos errores de medición. También incluye esta variable mu sub i aleatoria el margen de explicación de las variables que no hemos incluido y algunos posibles errores de medición. Análogo a la función de regresión poblacional, está la función de regresión muestral. Igual como el caso de población y muestra, la función de regresión poblacional se refiere a la población y obviamente la función de regresión muestral se refiere a la muestra, que representan la línea de regresión de la muestra y cuyo componente determinístico se representa como el valor estimado de i es igual a b sub 1 más b sub 2 por el valor particular de xi.
B1 y B2 representan los estimadores de los parámetros poblacionales de la regresión. B1 y B2 son los estimadores muestrales de los parámetros poblacionales de regresión. Los estimadores muestrales se refieren a los parámetros poblacionales de regresión. En la función de regresión muestral tenemos que el valor I sub I es igual a B1 más B sub 2 por XI más el error sub I. E sub I es denominado término residual o residuo. Conceptualmente es la estimación del error poblacional. Es demostrable que podemos encontrar una función de regresión muestral con mayor fidelidad posible a partir del uso del método de mínimo cuadrados ordinarios. El método de mínimo cuadrados ordinarios nos permite encontrar una función de regresión muestral con mayor fidelidad, que se ajuste lo mejor posible a el conjunto de observaciones determinadas por las variaciones de la variable independiente X sub I a través del uso del método de mínimo cuadrados ordinarios. Los estimadores resultantes del método de mínimo cuadrados ordinarios quedan expresados únicamente en función de las cantidades que se pueden calcular de inmediato a partir de la muestra en cuestión. La aplicación del método lineal clásico requiere del supuesto que la varianza del término residual sea constante. Varianza del error poblacional mu sub I es igual a la varianza al cuadrado. La violación del supuesto es conocido como heterocedasticidad. Ese es uno de los supuestos que con mayor frecuencia no es cumplido o es violado, la heterocedasticidad. Otro supuesto requerido por el método de mínimo cuadrados ordinarios es que no hay correlación entre dos valores del término de error, es decir, que se requiere ausencia de autocorrelación en el término de error. Covarianza de mu sub I sobre mu sub J, es decir, un valor diferente de error determinado por la variable independiente es igual a 0. No hay autocorrelación, hay una ausencia de autocorrelación. La varianza de un estimador de la función de regresión está directamente relacionada con la varianza residual homocedástica. Por ejemplo, la varianza de beta sub 1 es igual a la sumatoria de los valores particulares de X y de la muestra al cuadrado divididos entre el número de observaciones multiplicado por la sumatoria de X al cuadrado de los valores de la muestra multiplicado por la varianza al cuadrado de la población. Según el teorema de Gauss-Markov, cumplidos los supuestos del modelo de regresión lineal clásico que hemos establecido, los estimadores obtenidos por el método de mínimo cuadrados ordinarios tienen variancia mínima entre todos los estimadores insesgados que pudieran obtenerse. Esto significa que tales estimadores de mínimo cuadrados ordinarios son los mejores estimadores lineales e insesgados. Mejores estimadores lineales e insesgados. La prueba de hipótesis o contratación de la hipótesis requiere el conocimiento de las distribuciones muestrales de los estimadores obtenidos mediante mínimo cuadrados ordinarios, mediante el método de mínimo cuadrados ordinarios. Con el supuesto añadido de que el término de error se distribuye en forma normal, homocedasticidad, somos capaces de encontrar las distribuciones muestrales o de probabilidad de los estimadores de mínimo cuadrados ordinarios, a saber, la distribución normal. Con tal conocimiento estamos equipados para abordar el tema de la contratación de hipótesis en el contexto del análisis de regresión.
¿Hasta qué punto la recta de regresión estimada se ajusta a los verdaderos valores de I? Es decir, es la recta que hemos calculado. Realmente refleja los distintos valores que obtiene I a lo largo de la recta determinada por la variación de la variable independiente. Esto puede ser respondido en alguna medida por el coeficiente de determinación o R cuadrado, representado por R cuadrado en el modelo bivariado. El coeficiente de correlación muestral, o R simplemente, el coeficiente de determinación ya vimos que es R cuadrado, y el coeficiente de correlación muestral, R simplemente, mide el grado de asociación lineal entre X y Y, puede también ser calculado como R más menos 1, igual que en el caso de la covarianza. El R, el coeficiente de correlación, tiene valores que van desde menos 1 hasta más 1, pasando por 0. Y el coeficiente de determinación, por el contrario, solo tiene un rango que va desde 0 hasta 1. Al ser R cuadrado, al multiplicarse, el R solo tiene valores positivos que se inician desde el 0 hasta el 1. El estimador de I es igual, si tenemos en el siguiente resultado de un modelo bivariado, I estimado es igual a 7.6 más 0.08, quiere decir que el I podemos calcularlo a través de un valor independiente 7.6, o valor constante también, más 0.08 por cada valor, multiplicado por cada valor que adopta X. Ambos estimadores son estadísticamente significativos. El coeficiente 7.6, o valor constante, representa el valor autónomo o constante de I. Es decir, cuando X igual a 0, siempre hay un valor 7.6 de I. El coeficiente 0.8, por el contrario, es el cambio unitario en I cuando X cambia en una unidad. Si fuera negativo, el sentido es inverso. O sea, hay curvas o rectas dependiente negativa o positiva. Cuando el coeficiente positivo se agrega. Cuando el coeficiente de X es negativo, se disminuye. Un mensaje importante: debemos conceder con cautela al extrapolar la recta de regresión histórica para predecir el valor medio de I asociado a cualquier X que esté muy lejos de la media muestral. Nunca se debe proyectar más de la mitad del número de observaciones de X. Si por ejemplo tenemos una serie histórica de 10 años, no podemos proyectar con cautela más de 5 años, y es decir, eso es mucho. Podemos con una serie de 10 datos solo proyectar máximo 5, pero con mucha cautela. No ir muy lejos del intervalo muestral sobre el que se ha calculado la regresión histórica, pues el intervalo de confianza se vuelve demasiado ancho, la variabilidad aumenta. Conforme nos alejamos del valor medio, aumenta mucho más la probabilidad de que haya un intervalo de confianza muy ancho. Podemos proyectar, pero con un intervalo muy grande. Podemos decir, la variable I puede asumir un valor entre tal y tal valor, pero este intervalo va a ser muy ancho, determinando que no sea muy precisa la proyección. Por lo tanto, es importante que se debe proyectar lo menos posible, solo lo necesario, y no se debe extrapolar la recta de regresión histórica más allá de la mitad del número de observaciones. Esto debe hacerse con mucha cautela. El análisis de regresión es muy importante en la econometría y nos sirve para predecir valores que se obtendrán a partir de los valores de la variable independiente X. Con esto hemos cubierto el análisis de regresión. Les agradezco mucho su participación y estamos viéndonos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.